Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com. Bueno, ya os hemos dicho que todas las semanas vamos a hablar y vamos a desgranar, vamos a deshacer, en cierto modo, para que la gente los pueda conocer, pues más allá de lo que es la visión normal, sencilla, más en profundidad. Edificios singulares de la provincia de León. En esta primera entrega, ya después de lo que hablamos la semana pasada, vamos a ver una obra que a muchos, a mí particularmente, no me llamaba la atención hasta que el Colegio de Arquitectos dijo: hay que empezar por este edificio, hay que empezar por Alejandro de la Sota, y lo vamos a hacer con su decano, con el decano del Colegio de Arquitectos, José María García Cilu. Gracias por acompañarnos de nuevo. Bueno, gracias a vosotros por hacer esta serie dedicada a conocer la arquitectura de la ciudad y de la provincia de León, que es muy interesante y que seguramente otros arquitectos lo harán mejor que yo porque son más especialistas, pero merece la pena echarle una mirada con otros ojos. Y claro, es verdad, mucha gente dice, no, pero ¿por qué no hemos empezado por la catedral, a lo mejor, por algún edificio histórico? No, pero es que es verdad, hay que salir un poco, hay que cambiar esa idea y, por ejemplo, mostrar joyas que se ven y se estudian no solo en toda España, sino en todo el mundo, como esta que ahora mismo alberga la oficina de correos. Este edificio, así por introducirlo de alguna forma, es un edificio singular donde los hay. Sí, es un edificio de los años 80, concretamente se construyó en 1961 por el arquitecto Alejandro de la Sota, que está considerado como uno de los grandes arquitectos del siglo XX españoles, no solo españoles, sino europeos y mundiales. Entra dentro de la categoría de los grandes de la arquitectura. ¿Por qué? Ahí es donde la gente seguro que va a decir, bueno, pero es verdad que ahora si nos centramos un poco en el edificio y empezamos a ver detalles, pues bueno, vemos como un todo muy robusto, como muy bien hecho. Vamos a explicar un poco qué simboliza. Voy a explicar con un símil que utilizaba a veces, se lo oí hablar, a decir a Alejandro de la Sota. Mira, los arquitectos pueden ser buenos jugando al billar, los jugadores de billar pueden ser buenos y juegan y hacen carambolas, 1, 2, 3, 6, 7, 50, 500 carambolas, una tras de otra, ¿no? Pero el que es realmente bueno es el que hace la carambola a 3 bandas, a 5 bandas, a 7 bandas cada vez que tiene que hacerla. Es decir, el que utiliza unos recursos que los demás no ven, una forma de ver el espacio que los demás no ven. Bueno, pues Alejandro de la Sota es de esos jugadores de billar que utilizan 5 bandas, 6 bandas, 7 bandas. Es decir, que cosas que normalmente los arquitectos no vemos o no apreciamos, él sí las aprecia y él sí las pone en valor. En este caso, el edificio que tenemos aquí detrás, hay que verlo también en su contexto, ¿no? En 1981, en los años 80, en los finales de los 70 y principios de los años 80, estaba de moda la arquitectura llamada posmoderna, es decir, los arquitectos posmodernos, que eran arquitectos que cualquier cosa que hacían era un montón de volúmenes, todos comunicados, curvos, arreglados, pasarelas, No, Alejandro de la Sota en este edificio hace todo lo contrario, es decir, hace un prisma, un cubo, ¡plas! El ejercicio de arquitectura por excelencia, un volumen puro y dentro voy a ver cómo me las compongo, ¿no? Bueno, pues este edificio es precisamente un paradigma de ese tipo de arquitectura, es decir, que vamos a hacer una arquitectura sencilla, pero vamos a hacerla bien hecha, para que luego, si tiene que cambiar de uso, si tiene que cambiar de utilidad, sea fácil hacerlo, no es que cada volumen es un uso, cada volumen, no, aquí todos entran dentro del mismo volumen, pero se articula de tal manera que si tiene que cambiar, puede cambiar perfectamente y puede seguir siendo reutilizable. Como digamos, el exterior transmite esa rectitud, esa uniformidad. No solo eso, sino que además este edificio tiene otro valor también añadido, que es la utilización de los materiales arquitectónicos de una manera que no se utilizaban entonces. Es decir, este edificio está hecho con un panel Robertson que solo se utilizaba en edificios comerciales, lo utilizaba el Jumbo, lo utilizaba Simago para hacer sus grandes superficies, o en otros sitios Carrefour o fábricas, se utilizaban ese tipo de cosas. Él lo mete en un edificio representativo, pero representativo de verdad, porque está en el centro de la ciudad. Este está en un sitio privilegiado y utiliza un material que todo el mundo dice, pero ¿esto qué es?
Y además no solo eso, es un panel de aluminio que además coge y lo pinta de color. Y dices, ya pues se atreve a hacer cosas que los demás, vamos, ni se nos ocurrirían, ¿no? Lo que sí es verdad que ha dado diferentes detalles, ¿no? Diferentes volúmenes extra, como bueno, por salirse de esa pauta, bueno, pero son muy claro, controladitos. Esa banda de terraza que tiene en la primera planta, que estas son las oficinas. Evidentemente, esas oficinas principales, pues las mete un poco para adentro para que, como mete también las ventanas, pero eso ya los mete un poco más para adentro, pero ya es una cuestión de aprovechamiento del soleamiento, ¿no? Para que esa zona cristalada no se cueza ahí dentro, ¿no? Igual que en la planta baja, toda esa zona cristalada de la planta baja, que es todo cristal, para que entre luz, pues le pone esa pérgola delante, porque aquí en verano da mucho el sol, a pesar de que ahora, con el tiempo, toda esta maraña de árboles que tiene delante el edificio, pues lo tapa. Parte de ellos sí estaban pensados por el propio Alejandro de la Sota, es decir, que las hileras que hay, las 3 hileras que hay de abedules, están pensadas por Alejandro de la Sota, el resto dudo. Sí, no, que llegaron después. Sí, llegaron después, seguramente llegaron después. ¿Qué te parece si accedemos y vemos un poco de la primera planta, que es donde además gracias a Correos nos han permitido acceder y, oye, pues coger los recursos de este edificio? Bueno, pues para que le demos ese valor que bien requiere o que tiene realmente de Alejandro de la Sota, este edificio singular en pleno centro de León. Bueno, ya en el interior podemos ver, y después de la explicación que nos has dado, cómo pues esos detalles de funcionalidad pues están a su máxima expresión, porque al final ese era el objetivo de este edificio y sigue siendo, ¿no? Como te conté antes, el edificio estaba pensado para ser un cubo contenedor, ¿no? Es decir, que lo que se fuera a colocar dentro fuera prescindible de alguna manera o intercambiable para diferentes usos si esto llegara a cambiarse el funcionamiento, ¿no? Entonces lo podemos ver muy bien en cómo está hecho, por ejemplo, toda la parte de arriba, todos estos forjados de chapa vistos que entonces eran novedosos, ¿no? Toda la estructura está vista y toda la instalación de calefacción y de climatización también es una estructura toda vista. Las líneas de iluminación pues son muy elementales, todas hechas, por ejemplo, con unas lámparas diseñadas por el propio Alejandro de la Sota. Y entonces todos los elementos que hay se pueden retirar y poner otros diferentes, de manera que se le puede dar al edificio con poco coste adicional una nueva funcionalidad, ¿no? Lo que queda de la época, ya nos decías, por ejemplo, era este mostrador, que sigue siendo alguno de los principales. Son originales, los mostradores son originales, te digo, la iluminación sigue siendo la original. Aquello que vemos al fondo, bueno, pues son producto de reformas de cambios de funcionamiento que se han hecho dentro de la propia estructura y quedan perfectamente integrados, no pasa nada, ¿no? Entonces, esas cosas todavía se mantienen originales, toda esta estructura de la separación que vemos aquí detrás y por detrás de donde están las cámaras, pues también siguen siendo originales. Y no lo sé en los pisos de arriba, no he accedido, pero seguramente gran parte de la tabiquería y de los elementos sigan siendo originales. Detalles del exterior que nos quedaron pendientes, pero que también hay que hacerlo, los elementos, esos ventanales curvos, decías que además de la Sota los había utilizado en otros lugares. Sí, ese cristal curvo que tienen los laterales de esos dos balcones que hay ahí, Alejandro de la Sota también los había utilizado en un edificio precioso que hay en la universidad, en la ciudad de Salamanca, al lado de la Plaza Mayor, que es el edificio de los Almacenes Olmedo, que hizo varios edificios para Almacenes Olmedo, incluido el de Zamora, que es quizás por lo cual yo he elegido este edificio, porque conozco a Alejandro de la Sota desde muy pequeño, porque el único edificio moderno que había en los libros de arquitectura cuando yo empecé a estudiar era el edificio de Alejandro de la Sota de los Almacenes Olmedo de Zamora. El único de Zamora que había era ese. Y también otro de Luis Moya, que tenía menor importancia en la Universidad Laboral, la Granja Escuela de la Universidad Laboral. Pero Alejandro de la Sota era el único arquitecto
que había metido un edificio bueno en Zamora, y por eso yo es una persona a la que siempre tengo mucho cariño, ¿no? Y luego otro elemento que nos decías que solo existía, bueno, no existía, que lo han marcado. Inglés, claro, tiene un patio inglés aquí delante en la fachada, que eso no es una cosa normal que se haga en una ciudad como León. En León no hay ningún otro, que yo conozca, no hay ningún otro patio inglés. Yo tampoco, no me doy cuenta, vamos, a lo mejor ahora ya al saberlo. Sí hay un patio inglés, que es lo que hace que esta planta baja está sobrelevada sobre el terreno, y el sótano o el semisótano tiene iluminación, además unos grandes ventanales gracias a ese patio inglés que tiene por delante, ¿no? Que eso también es una forma de darle un piso más al edificio de una manera pues bastante... En una época en la que no se hacía muchos sótanos tampoco. No, bueno, sótanos no eran normales. En aquella época, ahora ya sí, ahora ya... Estacionamientos. Estacionamientos. Bueno, nos quedamos con la singularidad de este edificio que os estamos mostrando aquí en esta primera entrega de COAL, del Colegio Oficial de Arquitectos de León, que, bueno, les recordamos, de León como decano, que también engloba a otras provincias. No nos olvidemos que no solo es León, que también Zamora pertenece al grupo junto con otras. Sí, yo también quería decirte otra... Bueno, es Zamora, León, Salamanca y Palencia, 4 provincias, ¿no? Es la parte oeste de Castilla y León. El origen ya te lo he contado otras veces, es que cuando se hacen los colegios de arquitectos hace 80 o 90 años, nosotros, el Colegio de León tenía también a Galicia bajo su... Galicia, Asturias y Cantabria estaban dentro del Colegio de León. Luego cuando llegó las autonomías se separaron, pero durante muchísimos años eran un solo... El Colegio de León englobaba todo el noroeste de España. Y por eso de ahí un poquitín el símil. ¿Alguna cosa que quedara pendiente? Sí, yo una cosa que diría para todos los que vayan a ver esta serie de programas que vamos a hacer en el colegio, que van a hacer otros compañeros, otros amigos, que cuando vean los edificios como este, que hay que verlos con los ojos del tiempo en el que se hicieron. O sea, no se pueden ver los edificios con una visión actual, pensando que tiene que cumplir todos los requerimientos actuales, cuando es un edificio que tiene, tiene 40 años, este edificio, se conserva muy bien, pero tiene 40 años. Entonces, hace 40 años se construía de una manera muy diferente a la que se construye ahora. Y este edificio, en su día, era una innovación. Era una innovación. Hoy en día muchas de las técnicas constructivas, muchos de los elementos constructivos que tiene este edificio, las cerrajerías, pues muchas cosas están superadas, ¿no? Pero entonces eran lo que se podía hacer, lo mejor que se podía hacer y lo mejor que se podía diseñar está metido en este edificio en la época. Eso lo dices por contextualizar un poco y romper una lanza a favor de Alejandro de la Sota, que claro, mucha gente dice, ya es que no tiene acceso para minusválidos. Pues, hombre, en efecto, es decir... Que en aquella época no se pensaba en eso, por desgracia. Le ponen es que no tiene acceso para minusválidos. Oye, es que en 1981... No se trabajaba eso, por desgracia, pero es verdad, no se mencionaba. Pensaban eso, es decir, que hay que contextualizar las cosas, ¿no? Es decir, es lo que está pasando eso con el Me Too, hay que contextualizar las cosas. No se puede juzgar la conquista de América con visión actual, por ejemplo. Bueno, pues no se puede juzgar la arquitectura con visión actual, porque si no, habría que derribar todos los edificios porque no cumple ninguno las normativas del Código Técnico que han empezado a funcionar hace 5 días, el día 25 de septiembre, hace nada. No la cumple ningún edificio, así de sencillo. Y decir, ¿y entonces qué hacemos? ¿Demolemos todos? Pues no, pues habrá que, según se vayan haciendo los nuevos, pues irán cumpliendo las normativas nuevas, ¿no? Muy interesante sin duda esta primera entrega. José María García Cilu, decano del Colegio de Arquitectos, gracias por habernos acompañado y por habernos mostrado un poco más de este edificio que vemos todos los días, muchos leoneses, pero que todavía no nos hemos parado a pensar en el porqué y del simbolismo que tiene, que sin duda lo tiene, y por eso es la primera entrega. Las próximas semanas seguiremos viendo más edificios de la provincia de León, que seguro os va a gustar, porque van a encontrar cosas muy curiosas. Hasta la próxima, decano, muchas gracias. A vosotros, y espero que les gusten a ustedes los edificios que van a ver y que les enseñemos un poco más su provincia, que tiene cosas realmente bonitas. Gracias.
Ergadi Gama, tu almacén de materiales de construcción y con carpintería propia. Te ofrecemos una atención personalizada, asesoramiento técnico y amplia flota de vehículos para transporte de tus pedidos. Venta directa tanto a profesionales como particulares con productos de calidad. Ergadi Gama es una empresa leonesa que sigue apostando por nuestra tierra. Nos encontrarás en Matallana de Torío y en el polígono de Onzonilla en León, así como en ergadi.com.